Lo he titulado No te rindas, la victoria está como cerca. No te rindas, la victoria está cerca. Hace algunos años, y en el contexto de esta misma iglesia, no en este lugar, pero sí en un lugar cercano, una joven de familia católica, quien no estaba satisfecha con la adoración a los ídolos que frecuentemente hacían en su casa, recibió una invitación para asistir a unas conferencias que se estaban llevando a cabo o que se iban a llevar a cabo en una carpa. Después de asistir, después de escuchar la palabra y ser instruida en la palabra, aceptó a Jesús como Salvador personal y fue bautizada. Sin embargo, sus padres la expulsaron de su casa. Posteriormente, una familia adventista la recibió y hoy día, a pesar del abandono, del desprecio por parte de su familia, permanece fiel a la causa de Cristo, esperando el regreso por segunda vez de nuestro gran Señor y Salvador. No es fácil, hermanos. No es fácil ser cristiano. La Biblia habla, y de allí, hermanos, voy a referir el tema en la mañana, de un joven llamado Jeremías. Un joven a quien le pusieron por nombre Jeremías, de quienes dicen algunos se le denomina el profeta llorón, pero yo no quiero que ustedes lo vean como el profeta que lloraba o el profeta deprimido, sino el profeta que durante 40 años le correspondió decir lo que tal vez no quería decir, porque por mandato de Dios le fue comunicado que tendría que decir lo que Dios quería que el pueblo oyera. Era hijo de una familia sacerdotal de Anatoc. Fue llamado para convertirse profeta desde prácticamente su niñez. Dice Jeremías 1 que desde niño fue llamado como profeta. En el año 627 aproximadamente antes de Cristo sucedió aquel inicio profético, e inició su ministerio en tiempos del rey Josías. El rey Josías fue un rey que se destacó por liderar una campaña espiritual y de reforma para toda la nación. Y más o menos cuando Josías llevaba unos 7 años como rey, el profeta Jeremías inició su ministerio profético. Jeremías fue testigo de la decadencia política y militar de Asiria. Para aquel entonces, el imperio neobabilónico se convirtió en el gran imperio que gobernaba el mundo. El profeta invitó constantemente al pueblo de Dios al arrepentimiento. Eso lo encontramos, y voy a leer algunos versículos de Jeremías capítulo 2, versículo 23, donde dice la Biblia, cuando dice: ¿cómo puedes decir no soy impura, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que corre de un lado a otro. El capítulo 3, versículo 14 también menciona: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré de uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. En el capítulo 7, versículo 2, nuevamente dice el profeta: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Luego el versículo 3 menciona: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en tierra segura. El profeta tenía una misión, y era comunicar lo que Dios quería que comunicara.
No todos tienen las agallas, no todos tienen el carisma, ni todos tienen la personalidad para comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Algunos predicadores se acomodan a las circunstancias. Algunos predicadores se acomodan a la época. Pero siempre Dios tiene un mensaje para su pueblo. Y su mensaje debe ser proclamado aún cuando corra peligro la vida del comunicador. En el año 609 antes de Cristo, el joven profeta fue sacudido moralmente por la muerte del rey Josías. En una batalla, el rey fue alcanzado y murió. Y ya ustedes escucharon hace un momento que este rey estaba promoviendo la espiritualidad, estaba promoviendo las reformas religiosas. Y ahora esa dupla de rey y profeta, comunicando las buenas nuevas, introduciendo prácticas de reforma, pues empezaron a tener un traspiés, porque el rey muere. Y ahora el brazo del poder que tenía Jeremías para comunicar lo que estaba comunicando lo pierde y es sacudido moralmente por eso. Después de la muerte del rey Josías, las advertencias que el profeta comunicaba al pueblo eran menospreciadas. Comunicó en los tiempos del rey Joacás, apenas reinó tres meses e hizo lo malo. Joacín, quien reinó después de Joacás 11 años e hizo lo malo. Joaquín, quien reinó 3 meses e hizo lo malo. Y durante el rey Sedequías, quien reinó durante 11 años. Un día y posteriormente a ese día, él trataba de impresionar, de influenciar al rey Sedequías. Era rey de Judá, para que no entrara en alianzas con los reinos circunvecinos, para que no entrara en alianzas con Egipto. Sin embargo, el rey Sedequías no oyó al profeta y entró en alianzas con Egipto, porque veían la amenaza del imperio babilónico, quien estaba prácticamente ya sobre el mundo. En el año 586 antes de Cristo, Babilonia, con toda su fuerza, con todo su poderío militar, entró a Jerusalén, destruyó a Jerusalén y se llevó cautivo a los cautivos, perdón, a los judíos. Y allí, hermanos, empezó a cumplirse los anuncios del profeta Jeremías, que Jerusalén iba a ser destruida y que su pueblo iba a ser diezmado, iba a ser disminuido. Se decepcionó por el rechazo de su ministerio y de sus prédicas. La terquedad del pueblo, hermano William Fuentes, la terquedad del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, afectó emocionalmente, espiritualmente al profeta Jeremías. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Pues imagínense, hermanos, durante 40 años predicando, hermano Marcos, él como profeta, y su ministerio, que era leal y fiel a Dios, no era reconocido. Varias veces lo azotaron, varias veces lo encadenaron, lo echaron a la cárcel, lo pusieron en la cisterna, donde era el lugar de tortura. Le dieron pan y agua durante un tiempo nada más. El profeta apenas sobrevivía. Pero no estamos hablando de gente que hiciera esto contra Jeremías, que perteneciera a Egipto ni a Babilonia. Estamos hablando de personas que eran de su propio pueblo. Los líderes religiosos de aquel entonces, comandados por sacerdotes, comandados por gente que se creía espiritual, pronunciaban palabras de rechazo, de burla, palabras de desprecio contra el mensaje de Jeremías,
Y no solamente contra el mensaje de Jeremías, sino contra el mensaje que Dios mismo quería que fuera comunicado. Y esto empezó a afectar al profeta poco a poco. Su vida emocional era una vida de depresión constante. Las lágrimas lo acompañaban. Y él, en medio de sus llantos, intercedía por el pueblo de Dios. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, versículo 23, dice la palabra, una conclusión del profeta: este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron. ¿Qué identificó el profeta en el pueblo, entre los habitantes de la nación, en el corazón del pueblo? ¿Corazón qué? Falso. Eran falsos de toda falsedad. Decían una cosa y hacían otra. A mí me preocupa, hermanos, que estemos leyendo los mandamientos todos los sábados, pero a pesar de que los leemos todos los sábados, seguimos diciendo mentiras, seguimos chismeando, murmurando. Los muchachos, algunos siguen cayendo en fornicación, algunos hermanos en adulterio y otros en peleas entre unos y otros. ¿De qué sirve que leamos los mandamientos cuando el corazón es falso y rebelde? No basta con leer y aprenderse de memoria los 10 mandamientos, hermanos. Hay que guardar con amor, con aprecio los 10 mandamientos. Otra conclusión a la que llegó el profeta en el capítulo 8, versículo 23 dice: este no es el versículo. Capítulo 8, hermanos. El versículo 18. A causa de mi intenso dolor, dice el profeta, mi corazón desfallece. Y se oye la voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. No está Jehová en Sión, no está en ella su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Había problemas de idolatría. Pero aparte de esto, en el capítulo 17, hermanos, el versículo 1, esta es una de las declaraciones más deprimentes que encontremos que hiciera el profeta, cuando dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos. ¿Y dónde más? Y en los altares. ¿Cuánto quisiera que este versículo dijera, profesor Nelson, que el amor de Dios, la obediencia a Dios, estaba escrita en el corazón de ellos con punta de diamante? Pero dice lo contrario, hermano Elías. Dice: el pecado de Judá. El pecado de Judá, dice, está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Qué es la punta de diamante, doctor Nelson Iván? La punta de diamante o el diamante es uno de los metales más fuertes. A veces creemos que es el hierro, pero el hierro se deja doblar fácilmente, lo podemos aplastar, lo podemos fundir fácilmente, pero lo que nosotros manejamos por acá es un poco más el hierro. Pero el diamante puede rayar a muchos metales y él no se deja rayar de nadie. Y dice la Biblia
que el pecado de Judá estaba escrito con cincel de hierro y con punta de ¿qué? ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? ¿Dónde estaba escrito? ¿Dónde? Dice en el corazón de los hombres, en el corazón de las mujeres. Es decir, no estaba Dios en el corazón de ellos. Lo que había en el corazón de ellos era falsedad de toda falsedad. Lo que había en ellos era toda clase de perversidad. Aparentaban una cosa, pero eran otros. Una cosa era de manera pública, pero otra cosa era de manera privada. Y hermano, lo que Dios mira no es lo público, sino lo privado de nuestro corazón. Podemos venir bien elegantes al templo, hermanos, pero no somos lo que vestimos. No somos lo que vestimos. No somos lo que vestimos, hermanos. Somos lo que pensamos y hay dentro de nosotros. Y el profeta, a quien Dios le dio la facultad de ver lo que los demás no veían, porque esta es una de las facultades que recibe el profeta de Dios, de anticiparse, de ver lo que los demás no ven. Fue que pudo ver, cierto, que el corazón del pueblo estaba contaminado. El corazón del pueblo de Dios estaba lastimado. El corazón del pueblo de Dios estaba aferrado a lo malo. Y el pecado estaba escrito, cierto, con cincel de hierro y con punta de diamante. Todo era difícil para el profeta. La gente lo rechazaba. ¿Y quién quiere oír a un predicador que le habla de su pecado? ¿Quién quiere oír a un predicador que habla de su pecado, que le señala el pecado? Cuando el profeta Juan el Bautista empezó a decirle a uno de los reyes de aquel entonces que no estaba bien que se acostara con la esposa que no era su esposa sino de otro hombre, eso empezó a fastidiar los oídos de aquel rey y aquella señora. Y un día, cuando estaba en una fiesta espléndida y el rey le dijo algo a aquella mujer para que ella decidiera, especialmente a la hija que estaba de plácemes, que estaba de fiesta, aquella jovencita que no sabía qué pedirle, fue donde su madre y le dijo: ¿qué pido? Y aquella mujer, gobernada por el espíritu de los demonios, dijo: pídale la cabeza de Juan el Bautista, que me la traiga en un plato. Y como el rey había prometido, había dado su palabra, no tuvo más opción que mandar a unos súbditos para que fueran y buscaran a Juan el Bautista, el profeta, y lo pusieron allá para quitarle la cabeza y luego presentársela en una bandeja a aquella mujer. Hermanos, he recibido amenazas aquí de algunos de ustedes. No es la primera vez que me amenazan en mi ministerio. Una persona me amenazó una vez de darme golpes y partirme la cara porque había sido disciplinado. Y yo le dije al diácono que vino a darme la noticia para alertarme, para que no fuera solo por las calles, le dije: dígale al hermano fulano que antes que él me parta la cara a golpes, Dios le va a partir sus dos brazos. Y sí, al poco tiempo tenía sus dos brazos fracturados.
Otra persona me amenazó con la fiscalía porque su nuera había sido disciplinada y a juicio de él, la señora, quien había tenido una pelea en el pueblo y un escándalo público, era una santa y no debía ser disciplinada. Y fue disciplinada, la iglesia la disciplinó. Y me amenazó, yo le dije, o no le dije si el Señor hará defensa. Y hermanos, en ese lugar se le empezó a morir todo su ganado, mientras las fincas de los demás permanecía su ganado sano y saludable. El ganado de ellos moría continuamente. En un lugar donde trabajé, una noche hubo una matanza y murieron 5 hermanos de nuestra iglesia adventista, murieron de manera violenta. Tuve que ir a rescatar los cuerpos, no fue fácil. Y me puse a orar, hermanos, para que Dios interviniera. Y días después entró la fiscalía, hermano Marcos, y capturó a 23 personas, entre ellos algunos adventistas. Y seguí orando y le pedí a Dios de manera específica. Le pedí a Dios de manera específica: Dios mío, libra tus batallas como en el pasado y usa los animales como lo hiciste en el pasado. Usa a las abejas y a las avispas. A la semana siguiente me trajeron la noticia de la muerte de un hermano de la iglesia. Las abejas lo mataron. Estaba enredado por allí con algunos grupos ilegales. Y a veces, hermanos, la gente, una cosa es en el templo y porque viene con la corbata, pero dentro del corazón está el pecado escrito con punta de diamante. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a callarnos? ¿Acaso, hermanos, voy a dejar de predicar lo que tengo que predicar, lo que Dios impresione en mi corazón para que predique? Sin embargo, todo acto afecta a las personas como afectó al profeta, sus emociones. Las expresiones más dramáticas y conmovedoras de la experiencia del profeta se le llaman en teología las confesiones de Jeremías, y fueron 5. Son 5 las famosas confesiones, y hoy solamente me voy a referir a una de ellas, hermano Iván. A solo una. Abran sus Biblias en el capítulo 20 de Jeremías. Capítulo 20. Versículo 1. Luego vamos a leer el 7. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como principal en la casa de Jehová, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. Versículo 2. Entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, el cual conducía a la casa de Dios. Imagínense un líder dañando a otro. Este sacerdote Pasur estaba contaminado. Una cosa era con su vestimenta, con sus atuendos. Lo que él manifestaba impresionaba al pueblo. Pero Pasur estaba contaminado.
Versículo 7. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y todos se burlan de mí. Allí en la pantalla encontramos, el profeta dice: he sido escarnecido todos los días. También dice: todos se burlan de mí. También dice en el versículo 8 lo siguiente, dice: cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, dice la palabra de Dios, me ha sido afrenta y escarnio cada día. La palabra de Dios se convirtió en un problema también para el profeta. En el versículo 10 dice que muchos murmuraban. Miren lo que dice el versículo 10 de Jeremías 20. He oído lo que murmuran muchos, terror por todas partes, denunciémoslo, denunciémoslo, decían. Todos mis amigos esperaban que yo claudicara y decían: quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Más aún todavía en el versículo 14 dice el profeta: en un día de depresión, maldito el día en que nací. Maldito el día en que nací. Que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que le dio la noticia a mi padre diciendo: un hijo varón te ha nacido, causándole gran alegría. Sea tal hombre como las ciudades que asoló Dios sin volverse atrás de ello, que oiga gritos por la mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre?, dice Jeremías. Mi madre hubiese sido mi sepulcro. Versículo 18 dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y para ver dolor y para que mis días se gasten en afrentas. Esta es una de las más conmovedoras confesiones del profeta Jeremías. Entre ellas, llegar a maldecir el día de su nacimiento. Y es que cuando la gente tiene problemas emocionales, no solamente llega a pensar cosas, llega a decir y hacer cosas. Cuando la gente está cargada por problemas, cuando la gente es menospreciada, cuando una pareja de esposos tiene problemas constantes, esas cargas emocionales afectan a las personas. Los dolores aparecen en el cuerpo. Cuando los hijos no encuentran tranquilidad en su casa, empiezan a buscar cosas como por ejemplo la drogadicción o los malos amigos. Y cuando en la iglesia hay múltiples problemas, hermanos, uno empieza a afectarse emocionalmente. Tal vez empieza uno a llorar y a clamar: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y el profeta empezó a llenarse de depresión. Yo sé que hay personas aquí que sufren. Y llevan cargas que no deben llevar, porque no las han soltado a los pies de Jesús. Y el profeta, hermanos, tomó una decisión equivocada. Y fue una decisión extrema. Jeremías 20, versículo 9. Vayamos avanzando en la pantalla un poquito más. Bueno, allí está la proyección bíblica. Miren esta decisión equivocada. No me acordaré más de ti. No me acordaré más de él, dice en otra versión, hablando de Dios. Y luego dice: ni hablaré más en su nombre. Saben, hermanos, cuando algunos llegan a la depresión mayor, algunas personas creen que todo lo que le pasa, que todo lo que les acontece es obra de Dios. ¿Por qué Dios me abandonó?, dicen algunos. ¿Por qué Dios lo permitió?, dicen otros. Y algunos, en medio de sus depresiones, no solamente llegan a conclusiones equivocadas, sino que llegan a acciones equivocadas, a palabras equivocadas.
Y el profeta, en medio de su desesperación, dijo: no me acordaré más de Dios, no hablaré más en su nombre. Es posible que algunos en medio de esta iglesia, quien está atravesando por problemas familiares o problemas grupales como miembro de la iglesia, diga: mejor es no volver a la iglesia, mejor es olvidarme de Dios. Pero cuando hay decisiones extremas y no son las mejores, de personas que han tenido temor o tienen temor de Dios, Dios interviene de manera extrema a favor de sus hijos, a favor de sus misioneros, como lo dice Jeremías 29, la segunda parte. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Yo traté de resistirlo, pero no pude. Miren, hermanos, dice: había en mi corazón un fuego ardiente. Los que han nacido de nuevo no solamente gozan de la compañía de un ángel, sino gozan de la presencia de Jesús. Y aun cuando algunos en medio del dolor y de la depresión y del llanto quieran morirse, Dios tiene misericordia de los que sufren, y más cuando sufren por la causa de Cristo. Y Dios, hermanos, puede llegar hasta los tuétanos, hermana Miriam. Dios puede penetrar hasta lo más profundo del corazón, Adriana, y no solamente para traer paz, sino para traer solución en el nombre de Cristo Jesús. Hermano Raúl, dice la Biblia en otra versión: he hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Quienes han nacido de nuevo y son sinceros, a pesar de múltiples problemas por los cuales tengan que pasar, sepan que Dios no los va a soltar. Porque cuando tal vez veas que no hay salida, hermana Fernanda, cuando tal vez veas que no hay solución, hermano David, Dios está ahí para decirte: aquí estoy como el fuego, atizando, dando paz, dando vida, poniendo un vigor especial para que tú vivas y vivas para siempre. Y más aún, hermanos, todavía, el capítulo 20 de Jeremías, el versículo 11, es el mensaje, hermanos, poderoso de toda esta trama de dolor y de tristeza que embargó al profeta durante 40 años, Gabriel. Y cuando él creía que no tenía nada y no valía nada, Dios le habló a su oído y le dijo: aquí estoy, aquí estoy, no estás solo. Versículo 11: mas Jehová, dijo el profeta, después que Dios le habló, después que Dios lo rodeó de paz, después que Dios le manifestó su poder y su gloria, dijo el profeta: mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Han visto ustedes el poder de Dios? Yo lo he visto. Yo lo he experimentado. Cuánto quisiera que los que han cometido faltas en esta iglesia las confesaran, se humillaran y se arrepintieran
y aun cuando tuvieran que ser borrados, aceptaran esto como una disciplina que no es aceptada humanamente, pero que la Biblia dice traerá bendición. Eso yo quisiera como pastor. Pero los que han errado y no quieren aceptar su error, no tienen más salida que quedar en las manos de Dios y que Dios haga con ellos lo que bien les parezca. Y yo he sido testigo de los que se empecinan contra la causa y contra Dios, terminan como terminara un hombre que dijo un día: soy Dios. Y la gente decía: voz de Dios y no de hombres. Pero lo hacían para darle a él fama, porque se creía que era un Dios. Y en el acto murió comido por los gusanos. Un hombre un día un líder me involucró en unas cosas y le dije: la persona que esté mal será rodeado por una enfermedad. Y al poquito tiempo tenía una culebrilla, nombre popular, que le rodeó el cuerpo. No tentemos al Señor, hermanos. No tentemos ¿a quién? Al Señor. No lo provoquemos. Jeremías 20:11 dice: Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos pueden decir eso el día de hoy? ¿Hay aquí una persona que puede decir eso? ¿Que ha experimentado el poder de Dios en su vida? ¿Que ha sido librado de los enemigos? ¿Que ha visto soluciones aunque parecían imposibles, las vio? ¿Hay alguien que poniéndose de pie diga: yo he visto el poder de Dios a mi favor? Dios es real, Él se ha manifestado en mí, he sido testigo ocular de las bendiciones de Dios. Si eso no te ha ocurrido, no te pongas de pie. Pero si has visto las bendiciones de Dios, ponte de pie. Dios está conmigo, repitan conmigo, como poderoso gigante. Otra versión dice, doctor Jonathan: Dios está conmigo como poderoso guerrero. Imagínense a Dios como el poderoso gigante, como el poderoso guerrero con la espada. Dice el Salmo: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermanos, preparémonos para ver lo que Dios va a hacer con esta iglesia, lo que ya Dios está haciendo. Los invito a todos, y yo me incluyo, para que nos humillemos al Señor. Y si alguna cosa no está bien en nosotros, si nos domina algo, el diablo nos tiene atado con algo, hoy mismo entreguemos al Señor esa atadura. Si tienes problema con este miembro pequeño que enciende grandes fuegos, la lengua, entrega tu lengua a Dios. Porque si sigues en eso, tu lengua se pudrirá. Tu lengua se pudrirá.
Si alguno ha cometido una falta grave, confiese la falta al Señor y no le traiga debilidad a la iglesia. Porque cuando la gente comete faltas, pecados y no confiesa el pecado a Dios, ni mucho menos quiere de la iglesia pasar como si nada hubiese pasado, trae debilidad a la iglesia, como Acán trajo debilidad al pueblo. Confiesa el pecado y dígale a la junta de la iglesia y a la iglesia: he pecado contra Dios y contra la iglesia. Disciplínenme. Es mejor la disciplina que la no aceptación. Ustedes lo van a ver. Si alguno se empecina en hacer lo malo y no confesarlo, ya Dios tiene una respuesta para ellos y lo van a ver con sus ojos. Hoy pido misericordia, pero nuevamente pido que hagan lo que tengan que hacer los que han cometido faltas. Confiésenlas, reconcíliense, pónganse en manos de Dios. Dios está conmigo como que, hermanos, ¿lo pueden decir? Dios está conmigo como poderoso gigante. Una vez más, Dios está conmigo como poderoso gigante. Y miren, hermanos, lo que eso produce, las implicaciones, hermano Cordero, de tener a Dios a nuestro lado. Freddy y Yuraisi, en la diapositiva anterior, por favor, mire las implicaciones. Profe Benjamín: los que me persiguen tropezarán. Cuando Dios está conmigo, cuando Dios está contigo, cuando Dios está con el siervo, con la sierva, con su profeta, con su hombre, con su mujer que le sirven, los que nos persigan van a tropezar. ¿Qué va a pasar con los que nos persigan? Van a tropezar. Los que nos persigan no prevalecerán. Los enemigos serán avergonzados en gran manera. No prosperarán nuestros enemigos. Vendrá sobre ellos el mal anunciado. Los que me persiguen tendrán perpetua confusión, y la afrenta contra esos enemigos nunca se olvidará. Eso está en Jeremías 20:11. Jeremías 20:11, la segunda parte. Querida iglesia, Dios no nos ha llamado a fracasar. Hermano Jorge y Nancy, Dios los ha llamado para que sean sus portavoces. También hermano Freddy, hermana Ruth, hermana Lina, Dios te ha llamado para que digas lo que Dios quiere que digas. Carlos Mario, Mauricio, Samira, tal vez tengan que enfrentar pruebas, pero si estamos con Dios, Dios nos hará vencedores. Hermana Mercedes, Jeremías 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
confiad, yo he vencido al mundo. Dios te llama para que confíes en Él. Dios te llama para que disfrutes de su poder y de su protección. Dios te llama para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Tal vez tengas pruebas hoy día por causa del Evangelio y estés desanimado o preocupado, pero recuerda que Dios acompaña y defiende a sus hijos misioneros. Por lo tanto, di conmigo en esta tarde: Dios está conmigo como poderoso gigante. Di conmigo en esta tarde: Dios está conmigo como poderoso gigante. Si es cierto o no es cierto. Si te toman por los pies, mi hermano, si te toman por los pies y te sacuden, van a encontrar faltas en ti. Si nos toman un día por los pies y quieren buscarnos faltas para que salgan de los bolsillos y de la pretina, estoy hablando figuradamente, que no se encuentre en ti nada de lo que te puedan juzgar. Vive el Evangelio, vive el Evangelio, y si no lo estás viviendo hoy, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. ¿Quieren decir una vez más conmigo: Dios está conmigo como poderoso gigante? ¿Lo creen? Dios defiende a su gente. Amén. ¿Hay aquí alguna persona esta mañana, esta tarde ya, que se humilla ante Dios porque no está viviendo bien el cristianismo? Tengo que ser directo y no tenga temor de decir: no estoy siendo un buen cristiano. Y si lo hay, yo lo invitaría para que venga adelante. No tenga miedo de nosotros ni de la iglesia. No tenga miedo de los que pueden matar el cuerpo, dice Jesús. Tenga miedo del que puede matar el alma en el infierno. Venga, mi hermano, lo felicito porque sin tener reparo de lo que la gente diga, estás buscando arreglarte con Dios. Busca a Dios y vivirá. Buscad a Dios y vivirá. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Dios te bendiga. El Señor te conceda paz y salvación. El Señor te bendiga y te guarde y te conceda paz también. Paz y salvación. Vale la pena hacer arreglos ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga. Mañana puede ser demasiado tarde. El día de la salvación es hoy. ¿Alguno más? Dios acompaña a los fieles y a los que lo buscan aun cuando estén en pecado. Pero concluyo con esto: si alguno peca y sigue pecando y no se arrepiente, Dios se aparta de él, como se apartó de Sansón. Y Sansón creía que todo estaba bien y dijo para sí: esta vez me escaparé como las demás veces. Y cuando quiso hacerlo, era demasiado tarde. ¿Alguno más desea venir? Vamos a orar. Que Dios
los bendiga y los guarde. Querido Dios y Padre, el profeta Jeremías dijo de Judá: el corazón de este pueblo es falso y es rebelde. Y también dijo: el pecado está escrito en ellos y en su corazón con cincel de hierro y con punta de diamante. Se requería lógicamente una intervención espiritual, de la cual habló el profeta Ezequiel cuando él dice: les daré, hablando tú mismo, un nuevo corazón, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Señor, dame un nuevo corazón. Es lo que la iglesia dice hoy: dame un nuevo corazón. Es lo que dicen los hermanos que están conmigo en plataforma: dame un nuevo corazón. Señor, queremos ser tus fieles servidores. El mundo está yendo al abismo y el mal cada día crece como la levadura en la harina, y todo se está leudando para el juicio final. Mientras el mundo celebra, mientras las empresas y las instituciones celebran el orgullo de una comunidad, nosotros hoy pedimos perdón. Sánanos, Dios, y sé en nuestra vida el poderoso gigante que necesitamos. Sé factor protector contra la tentación. Si la tentación viene, que tú mismo, querido Padre, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, repela la tentación y podamos ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Padre, pedimos estas bendiciones y la sanidad para la iglesia en el nombre santo de Jesús. Amén.